Soy la doctora Patricia Ramírez del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y dentro de la serie ¿Por qué estudiamos la contaminación?, hoy les vengo a platicar qué son los microplásticos y por qué los estudiamos. Actualmente estamos viviendo la edad de plástico, así como hubo una edad de hierro o una edad de bronce. Como les comento, actualmente vivimos en la edad del plástico. Esto porque el plástico tiene tantos usos en nuestra vida diaria que a donde volteemos, seguro lo encontramos. Plumas, vasos, tazas, lápices, escobas, todo actualmente, o muchas cosas, están hechas de plástico. De hecho, hay tantos usos que, por ejemplo, podríamos hablar de que el más importante es para empacar cosas. Es lo que se llama el embalaje. Todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria transportar, podemos empacarlo en plástico. Por otro lado, la construcción también lo utiliza muchísimo. La industria automotriz, en nuestros televisores, radios, computadoras, es decir, en la electricidad y la electrónica, lo vemos utilizado también en gran medida, así como para materiales que utilizamos en los deportes, en la recreación o en otro tipo de muebles electrodomésticos, pero también en el equipo médico. Es decir, no hay industria ni uso, ¿no?, o necesidad en la que no podamos utilizar algún elemento de plástico. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ya vimos las ventajas, ¿por qué si es tan bueno se está convirtiendo desde hace algunos años en un problema? Bueno, pues esto se debe a que tarda mucho tiempo en degradarse, es decir, es tan resistente que, por ejemplo, un vasito de estos de polietileno en los que nos tomamos un cafecito puede tardar hasta 50 años en deshacerse. Comparativamente con una lata de aluminio, esta dura 200 años, pero ese aluminio se puede recuperar y se puede reutilizar. Un pañal, una botella de plástico o una línea de pescar pueden tardar entre 450 y 600 años. Es decir, que si nosotros utilizamos, por ejemplo, una botella de agua el día de hoy, nuestros hijos y probablemente nuestros nietos todavía van a poder ver pedazos de esas botellas porque no se acabarán de descomponer. Ahora, los plásticos, cuando entran al ambiente, empiezan a degradarse poco a poco y se parten en pedacitos. Así, de lo que llamamos macroplásticos, llegamos a los microplásticos, es decir, pedacitos de plástico que miden hasta 5 milímetros. Estos pueden ser clasificados como primarios y secundarios. Los primarios se producen desde su origen de este tamaño, es decir, son pelotitas de plástico que se utilizan, por ejemplo, en productos de limpieza de la cara para quitar la piel muerta, o también se les agregan a las pastas de dientes para que tengan un efecto limpiador más efectivo. Entonces, en ocasiones, cuando se están transportando estas pelotitas, se pueden tener accidentes y de esta manera entran al medio ambiente, o simplemente con el uso diario que hacemos de estos productos que los contienen, los ponemos en esa agua de desecho que dejamos, que utilizamos, ¿no?, con la que nos lavamos los dientes, etc. Ahora, otra fuente de fibras de microplástico es la ropa que utilizamos, que contiene, además de fibras naturales, otras fibras que generalmente son de plástico. Entonces, cada vez que lavamos la ropa, nosotros generamos una cierta cantidad de fibras que van a dar al agua residual. También las pinturas pueden ser una fuente de microplásticos, ya que algunas de ellas contienen plástico para hacerse impermeable y conforme se van degradando, se van partiendo en pedacitos que entran al ecosistema. Ahora, ¿por qué nos preocupan los microplásticos? Bueno, pues sucede que ya tiene tiempo que los investigadores han encontrado que en estos pedacitos de plástico se pueden pegar otros contaminantes. Es decir,
los pedacitos, los microplásticos, les pueden servir de transporte a estos contaminantes y pueden ingresar de esta manera a los organismos que los confunden con alimento y que los comen. Ahora, de esta manera entonces los organismos pueden estar expuestos a contaminantes a una mayor concentración que si no existieran los microplásticos. Por otro lado, simplemente los microplásticos, al ser consumidos por los organismos, estos se sienten saciados y ya no les da hambre y ya no comen adecuadamente. E incluso hay algunos experimentos en los que les ponen, por ejemplo, estos camaroncitos de agua dulce, les ponen sus algas, que es el alimento que naturalmente consumen, y les ponen microplásticos y no se sabe aún por qué, preferencialmente deciden consumir mejor los microplásticos. Esto podría ser el equivalente a alimentarse de papas fritas y no con una dieta balanceada. De esta manera, entonces, también los animales no reciben la nutrición necesaria y esto puede tener un efecto, ¿no?, a mediano plazo en su salud, ya que su sistema inmune y su cuerpo en general se puede ver debilitado. Una consecuencia posterior puede ser que a la hora de reproducirse simplemente tengan menos hijos o que la reproducción no se lleve a cabo por los contaminantes que han entrado junto con los microplásticos y que afectan su sistema reproductivo. Por otra parte, también ya se ha visto que los microplásticos, al estar en contacto con las células de los organismos, especialmente en los organismos acuáticos, en las branquias y en el tracto digestivo, estos pueden causarles laceraciones, es decir, pueden tener bordes tan filosos que al rozar las células las pueden lastimar y de esta manera ser una fuente de infecciones, es decir, ahí donde se les daña es muy fácil que entren las bacterias y entonces les pueden causar otro tipo de enfermedades simplemente porque facilitan el que microorganismos se incorporen a los tejidos de los organismos. Ahora, como comentaba, ¿no?, los macroplásticos cuando entran al ambiente se fragmentan, ¿no?, y son incorporados por organismos, primero los pequeños y luego estos, al ser alimento de otros organismos más grandes, van transportando estos microplásticos en la cadena trófica. Y sabemos que pueden llegar hasta los organismos tope porque ha habido estudios en los que, por ejemplo, se juntan las heces de los lobos marinos y se ha visto, ¿no?, tanto en lobos marinos como en pingüinos, como en otros organismos, que hay presencia de microplásticos. Actualmente pensamos que ya no hay ningún lugar que esté libre de microplásticos. Se han encontrado en la nieve de las montañas más altas del mundo, así como en el Ártico. Ahora, ¿por qué es tan grave el problema? Bueno, porque pues desafortunadamente los seres humanos no hemos tenido suficiente cuidado en el manejo de nuestra basura en general, pero ahí mismo de los plásticos. Entonces, conforme esta basura ha ido integrándose al ambiente acuático, especialmente a los mares, junto con las corrientes marinas, estos desechos de plástico, ¿no?, que son de producción humana, se han juntado en lugares donde las corrientes, ¿no?, los han llevado y formado las famosas islas de plástico, que son grandes acumulaciones gigantescas que miden kilómetros y kilómetros de basura, mucha de ella plástica. Y en gran medida está también ahí incluida restos de redes, es decir, de los materiales de pesca que pues les sale más barato tirarlo que repararlo. Así, con esta visión, nosotros dijimos, bueno, vamos a desarrollar un estudio en alguno de los lugares donde trabajamos con nuestros estudiantes y
hicimos varios estudios en la localidad de Tecolutla, Veracruz. Ahí estudiamos el agua, los sedimentos, 10 especies de peces y también algunas almejas. Como les comentaba, encontramos microplásticos en cada uno de estos. Estos son de los primeros datos que se han generado en México respecto a la presencia y la cantidad de microplásticos en los ambientes de playa. Otra cosa que notamos también es que desafortunadamente el manejo de los residuos, es decir, de la basura, pues no es el adecuado, pues cada vez que vamos de visita y recorremos, hacemos un recorrido por el manglar, siempre recogemos mucha basura de la que se atora en los árboles o de la que pasa flotando en el río. Al hacer una investigación un poco más detallada, las autoridades nos comentaron que desafortunadamente no cuentan con un relleno sanitario, es decir, no pueden manejar su basura de la mejor manera, sino que, como muchas otras comunidades, han seleccionado un predio donde simplemente van y acumulan la basura. Esto entonces hace que sea muy fácil que el viento, la lluvia, arrastre, ¿no?, diferentes basuras, entre ellas las plásticas, y que vayan a dar a el río y por lo tanto al mar. Ahora, a nivel internacional se han hecho estudios en los alimentos, pues precisamente porque nos preocupa que si en otros organismos ya se están comprobando efectos negativos, pues primero queremos saber si realmente estamos o no expuestos a los microplásticos y bueno, se ha comprobado que sí. Por ejemplo, en la sal se encuentran de 60 a 280 microplásticos por kilogramo de sal y en un análisis de agua potable el 83% de las muestras contenía microplásticos. En el caso de mariscos, un 66% tenían estos contaminantes, y en el caso de peces, por ejemplo, del Canal de la Mancha, un 36.5% de los peces lo contenía. Ahora, los organismos que filtran, como son los ostiones y las almejas, ¿no?, presentan incluso hasta en un 71% de ellos los microplásticos. Aquí hablo de microfibras, como son las que se separan de la ropa cuando la lavamos. Entonces, como vemos, pues sí, realmente ya es un hecho que estamos consumiendo los microplásticos. De hecho, hay una publicación en la que se dice que las personas estamos consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Y luego, desafortunadamente, ahora con lo de la pandemia, la situación se ha agravado. Y se ha agravado porque, por ejemplo, ha aumentado como en un 60% los pedidos de comida para llevar. Y entonces, estos alimentos son empacados en materiales plásticos que van en bolsas de plástico. Esto aunado a todo el material que debieron utilizar en los centros de salud, pero que también nosotros utilizamos todos los días para protegernos, como son guantes y mascarillas, que nuevamente no deberían de estar en el ambiente, pero que por nuestro descuido o por el mal manejo de la basura van a dar a todos los ecosistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como ciudadanos podemos hacer varias cosas para participar, ¿no?, en disminuir la cantidad de plásticos que se presentan y que utilizamos en el ambiente. Una cosa que tengo que aclararles es que cambiar las bolsas de plástico por estas que son degradables o biodegradables realmente no es la solución, pues en estudios diferentes se ha demostrado que las condiciones necesarias para que estas bolsas se degraden son muy especiales. Y no es que se degraden, por ejemplo, cuando van a dar al basurero o cuando van a dar al mar. Entonces, nada de cambiar, o sea, nada de pensar que el utilizar estos biodegradables es la solución. Por ejemplo, entonces, podemos utilizar bolsas
que se hagan con camisetas viejas. Hay varios tutoriales en internet en el cual ustedes pueden ver cómo se corta y se hace para reutilizar camisetas. Otra cosa que es muy importante es que si en casa vamos a comprar una lavadora, procuremos comprar una que traiga filtros para la pelusa o comprar filtros por separado y meterlo junto con la ropa para que junte en la medida de lo posible todas las microfibras que van a salir del lavado de nuestra ropa. Se recomienda que utilicemos ropa de fibras naturales como el lino y el algodón. Yo sé que esto a veces no es posible, especialmente si utilizamos o si hacemos algún deporte en el que la mezcla de las fibras nos da cierta comodidad, ¿no? Entonces, pues, si vamos a utilizar, si es posible, usen 100% fibras naturales y si no, lo más posible. O pónganle los filtros a sus lavadoras. Por otro lado, dejemos de comprar botellas de agua, ¿no? Comprémonos una botella de aluminio que podamos rellenar y que entonces dejemos de estar produciendo, ¿no?, estas botellas de plástico. Ahora, si vamos a consumir alimentos o vamos a pedir alimentos para llevar, procuremos llevar nuestros recipientes, ¿no?, que van a tener muchos usos. Y también podemos, ¿no?, utilizar nuestros utensilios para comer de tal manera que sean reutilizables, ¿no? Ya venden unos paquetes muy interesantes en los que podemos tener pues materiales como el bambú o materiales de otro tipo que sean reusables. Ahora, una cosa muy importante, ¿no?, es que nos eduquemos entre todos a no tirar la basura por ahí, sino a colocarla en un bote de basura o en un lugar donde sepamos que va a recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Muchas veces se nos hace fácil decir, ay, pues aviento este papelito aquí, al fin que nada más es un pedacito. La verdad es que debemos de ser ordenados y debemos de mantener nuestras calles, nuestras casas, nuestros bosques limpios de basura. De hecho, si nos vamos a un día de campo, ¿no?, debemos de regresar con toda la basura de lo que llevamos. Es decir, nada nos cuesta, ¿no?, guardarlo en una bolsita, traerlo a casa y entonces sí, depositarlo en nuestra basura y entregársela al señor de la basura o al camión de la basura para que sea tratado, ¿no?, de una manera más adecuada. La otra cosa es esto de la separación. Esto es importante porque sí va a permitir que se reutilicen algunos de los plásticos. Es decir, que algunos plásticos que se llaman reciclables, ¿no?, pueden ser triturados y convertidos nuevamente en algún otro producto o incluso en el mismo. Esto es lo que actualmente se llama economía circular. Tratar de que un producto que ha ocupado un cierto recurso, ¿no?, se vuelva a utilizar tantas veces como sea posible para que ese material no se pierda y no se convierta en una basura y mucho más allá, en el caso de los microplásticos, que no se convierta en un contaminante. Ahora, ¿qué podemos exigirle a nuestras autoridades? Bueno, en México tenemos muy buena legislación con respecto al manejo de la basura. Lo que pasa es que desafortunadamente no se cumple. Sin embargo, ¿no?, si nosotros procuramos decirles a nuestras autoridades que queremos que se maneje la basura de manera adecuada, ¿no?, ellos eventualmente tendrán que responder a esto. Dos cosas son muy importantes. Una, ¿no?, que los residuos vayan a dar a un relleno sanitario, es decir, a un lugar donde se separe lo que se va a reutilizar y donde lo que quede se entierre de tal manera que no ande volando por ahí y que tampoco cause daños al suelo ni tampoco a las aguas subterráneas. Y la otra cosa es que se les pida, ¿no?, a los pescadores o a toda la gente que está involucrada en esta industria que todas las redes y todos los materiales que ya no sirven los traigan a tierra, ¿no?, y se manejen de una manera adecuada. De esta manera vamos a lograr que nuestro planeta en general deje
de seguir contaminándose con este material que, como ya hemos comentado, dura muchísimo tiempo en el ambiente y se fragmenta hasta estos pequeños pedacitos que ya están presentes por todos lados. Y pues sin más, eso es todo y espero recibir sus preguntas y les agradezco su atención. Hasta luego.